Hola a todos, muy buenas tardes. Ya hemos tenido ahí una entrevista sobre trabajo. Muchas gracias, Ima y José. Estamos, para los que nos estáis visitando por primera vez o por segunda, estamos en una serie de predicaciones sobre un tema cuyo el título es Mañana es lunes. Y estamos hablando sobre la importancia del trabajo, pero también que Dios tiene todo que ver con el trabajo y con nuestras vidas. Y que a veces pensamos que este tipo de cosas son cosas que no tienen nada que ver con Dios, con la espiritualidad, pero la Biblia es bastante práctica en este sentido. Pero antes de ir a la Biblia para hablar un poquito sobre el tema de hoy, quiero poner algunos ejemplos que pueden pasar en nuestro ambiente laboral. Son hipótesis, ¿vale? Pero quizás alguien ya lo haya experimentado en el trabajo alguna vez. La primera cosa, tal vez trabajas, por ejemplo, vamos a traer esta hipótesis. Trabajas en el departamento de contabilidad de una empresa. Y tu superior ve tu hoja de cálculo de entradas y salidas de tu sector y te dice, por favor, aquí hay que cerrar mejor estas cifras. Se podría redondear esta salida de 310 euros a 512. No hay problema, ¿vale? Hazlo, por favor. ¿Cómo reaccionarías tú? Otro ejemplo. Quieres mucho que te asciendan a un puesto mejor en el trabajo y con un sueldo mejor en esta empresa. Y un compañero de trabajo te cuenta una anécdota de un compañero que ha escuchado sobre algo que no sabe si es cierto, pero que le han contado y que de alguna manera afecta a su estabilidad en el puesto de trabajo que estás. Y sabes que si esta persona está en el mismo puesto que te gustaría ocupar en la empresa. Y que llevar adelante la anécdota le descalificaría para el puesto, dejando entonces el camino libre para ti. ¿Qué haces tú? ¿Te cuentas la historia a otras personas? O quizás un otro ejemplo. Tú has sido colocado en una posición de confianza en su empresa y maneja el dinero de una sesión de esta empresa. Y cuando compruebas las hojas de cálculo o las planillas financieras en el departamento de contabilidad, te das cuenta de que alguien rellenó la hoja de cálculo equivocadamente, pero sin la intención, quizás, no sabemos, y para tu sorpresa hay 470 euros que están contigo y los que tiene acceso y que según la hoja de cálculo financiera de ese mes está todo bien, está correcto y te puedes quedar con este dinero y no va a hacer falta y nadie va a darse cuenta de esto. Y tú piensas, justamente lo que me falta para pagar esta cuenta, esta factura, quizás fue Dios que mandó este dinero, es una respuesta de oración. No sé cómo reaccionarías tú delante de esta situación. Y por último, una situación un poco distinta, pero estás soltera o soltero y tienes un compañero de trabajo que está casado. A veces estás solo en el trabajo y ella o él empieza a intentar ligar contigo, a coquetear. ¿Qué haces tú? ¿Cómo reaccionas tú? Son ejemplos. Todos estos ejemplos tienen que ver con elecciones. Hay elecciones que podemos hacer en cada uno de estos ejemplos y sería posible escoger al menos 2 caminos en cada uno de estos ejemplos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, importante, que es la integridad en el trabajo. ¿Y qué significa integridad? Yo he visto varias definiciones sobre integridad y una de las que más me ha gustado
fue un folleto de la ONU con citas de un famoso libro sobre responsabilidad social en las empresas, que dice que el concepto de integridad se deriva del latín integritas, que quiere decir totalidad. Perdón, yo puedo, siempre se me olvida, ¿no? Puedo quitarme las mascarillas, mejor así, ¿no? Y se le define integridad como la congruencia entre las creencias, las decisiones y las acciones y el apego continuo a los valores y principios. Cuando se describe a alguien como una persona íntegra, lo que sugiere es que esa persona no es corruptible, como resultado de su integralidad y la conexión de sus valores y principios. En otras palabras, la integridad es cuando lo que creemos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que hablamos, todo está conectado. No hay diferencia en la manera como vivimos las cosas, como vivimos la vida, de la manera como creemos en las cosas. Entonces, obviamente, esto tiene todo que ver con la moral, con la honestidad y con tantas otras cosas más. ¿Y qué sería lo contrario, lo antónimo de integridad? Quizás la hipocresía, cuando las acciones de una persona no se corresponden con lo que dice creer. Corrupción, engaño, falsedad, debilidad de carácter, y todas estas cosas son el contrario de la integridad. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto a partir de un texto bíblico. Si estás con tu Biblia ahí, si no puedes escuchar, vamos a hablar sobre un personaje bíblico llamado José de Egipto, o uno de los hijos de Jacob. Y voy a dar un poco más de énfasis en el capítulo 39 de Génesis, ¿vale? Capítulo 39, y que dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allí, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Bien, claro que debemos dar un contexto anterior y debemos recordar algunos, claro, sabéis memorizada esta historia, pero algunos de nosotros tal vez no. Sabemos que José era el hijo favorito de Jacob, que tenía 12 hijos, y eran como las 12 que representaron las 12 tribus de Israel. Jacob era uno llamado en la Biblia de los patriarcas bíblicos. Su padre era Isaac y luego su abuelo era Abraham. Entonces José era bisnieto, se dice, bisnieto de Abraham. El primer patriarca de la Biblia, cuando Dios quiso formar una comunidad, un pueblo para mostrar a las naciones, dar a conocer su nombre a las naciones. Así que luego tenemos ahí una relación familiar de Jacob con su hijo José, que era muy distinta, muy diferente que él tenía con sus otros hijos. Sus otros hijos, que eran mayores, estaban en el campo trabajando, cuidando de los corderos, de las ovejas de su padre, los rebaños de su padre. Y muchas veces Jacob le pedía a José que pudiera ir a ver a sus hermanos para ver si realmente estaban trabajando, a supervisionar, a llevarles también comida, en fin, a tantas cosas que podría hacer. Y él era considerado el favorito de su padre, y esto no era nada escondido, oculto para los otros hijos de Jacob. Así que hubo un momento en que Jacob, o mejor, en que José estaba durmiendo y tuvo un sueño,
Y en este sueño, y voy a resumir, ¿vale? Porque es tanta cosa, porque si no, no llego a nuestro punto. Y en este sueño tuvo como una revelación y vio la luna, estrellas y vio el sol y luego las estrellas como se doblando para el sol. Perdón. El sol y la luna se doblando, se arrodillando como si fuera para una de las estrellas que por su interpretación era él mismo. Y esto les pareció a sus hermanos algo bastante fuerte, porque pensaban, un día vamos a arrodillarnos perante José. No es posible. Y tuvo otro sueño también. Y a causa de esto, un día cuando estaba con sus hermanos y le vieron venir, le vieron venir desde lejos y luego empezaron a planificar algo para hacer con él. Unos querían matarle, otros querían hacer otras cosas, pero al final le echaron dentro de un pozo sin agua, y luego le vendieron como esclavo para el Egipto, o mejor, para un grupo de ismaelitas que estaban yendo a Egipto. Y luego ahí en Egipto, él fue vendido fue vendido a el jefe, el capitán de la guardia, que se llamaba Potifar. Ahí llegamos a nuestro texto de hoy. Y la palabra de Dios dice en el versículo 2, que ahora bien el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. La primera cosa que debemos llevar en cuenta en este texto es que lo que hacía prosperar a José no era él mismo, era el propio Dios que le hacía prosperar en todo, en su trabajo. Pero en este momento de su vida, José estaba trabajando en un lugar, en una situación no deseada. Tal vez hayas pasado por alguna cosa parecida, trabajar en un ambiente laboral que no te gusta para nada, trabajar en algo que crees que no tiene nada que ver con tu campo, con tu área. Puedes estar en un trabajo o mejor, a veces podemos estar en un trabajo que nos gusta mucho, pero siempre en cualquier trabajo hay cosas, ¿no?, que no nos gusta, que no nos encanta, que nos cuesta hacer algunas cosillas, ¿no? Esto es verdad, pero hay que hacerlas. En el caso de José, él nunca soñó con estar allí, en esta casa. Nunca pensó en trabajar allí, mucho menos como esclavo. Pero por alguna razón, que solo sabemos porque conocemos el final de la historia, algunos de nosotros, estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado y siendo la persona adecuada para estar allí. Y aquí viene entonces la primera lección que habla sobre integridad que he encontrado aquí. Que la integridad suele ponerse a prueba y revelarse en entornos, en ambientes, situaciones no previstas, en escenarios imprevistos, en sucesos, en eventos imprevistos, en momentos por los que no querías que pasáramos, no queríamos que pasáramos. José fue vendido a unos mercaderes que lo vendieron para trabajar como esclavo en la casa del jefe de la guardia de Egipto. Y es decir, él tenía un dueño. ¿Y a quién le gustaría pasar por esto? De ser un esclavo, de trabajar y tener alguien como propietario, como dueño. ¿Qué situación más difícil? Pero es muy interesante. Hay un misionero, un hombre muy conocido que quizás no le llamamos por el nombre correcto, pero el nombre que es conocido es Hermano Andrés. Hermano Andrés es un holandés llamado, un hombre que llevó muchas y muchas Biblias para
esta parte de Europa que era comunista. Y este hombre dijo una vez que el carácter se forja en secreto y se revela en tiempos de crisis. O sea, José podría haber decidido hacer, por ejemplo, lo menos posible. Podría haber pensado, ¿y qué? Ya estoy en una situación difícil, así que da igual cómo trabajo. Si trabajo poco o mucho, da igual. Pero vemos que la historia dice que Dios estuvo con José en todo lo que hizo. Y fue Dios quien lo prosperó. Pero también en esta relación que José tenía con Dios, él respondió con fidelidad, con fe, con integridad. Entre las líneas de su historia, vemos a alguien que pone totalmente su confianza en Dios. Y eso se refleja en su obra, aunque no quisiera estar allí, en su trabajo. El sentimiento de confianza que José tenía en Dios era mucho, mucho mayor que el sentimiento de frustración por estar donde no quería estar. Entonces, la primera cosa sobre la integridad es que la integridad se forja justamente en estas situaciones de crisis, de dificultad que pasamos en la vida o en el ambiente laboral. En segundo lugar, lo que encuentro aquí es que ser íntegro no depende necesaria o exclusivamente de nuestro origen familiar. Es importante saber que José nació y creció en un ambiente de fe en Dios. Probablemente tenía las enseñanzas de su padre al respecto de los valores, de los principios, de tener una relación real con Dios, pero al mismo tiempo tuvo un evento en su vida que probablemente a cualquier uno de nosotros nos haría a tener el sentimiento de rechazo. Un sentimiento muy, muy fuerte de rechazo por parte de sus hermanos, que querían matarle, pero al final le vendieron como esclavo. Y podemos imaginar toda esta situación, todo el sentimiento que había en el corazón de este chico que ahora mismo probablemente tenía, cuando entró a la casa de Potifar, más o menos 17 años. Mira, era un adolescente, un joven, y estaba con esta imagen en su cabeza. Mis hermanos me vendieron como si fuera algo y no alguien a algunas personas. Y es verdad, es muy complicado el sentimiento de rechazo. No sé cómo fue tu infancia, tu niñez, qué tipo de experiencias tuviste, si has tenido buenos padres o a veces padres que eran un poco ausentes, o quizás has tenido buenos hermanos. Puede que hayas sufrido abuso físico, abuso verbal, abuso de tantas y tantas formas sexuales quizás, o quizás tuviste un padre alcohólico que trajo muchos problemas a su casa. Este es mi caso, de mi vida, de mi familia. Pero yo tengo una buena noticia, y la palabra tiene buenas noticias al respecto de este tema, porque el sentimiento de rechazo se puede curar. No ocurre, claro, la cura de la noche a la mañana. Es un proceso en nuestra vida, ha sido un proceso en mi vida. Y yo puedo decir con toda la seguridad que estoy curado de esto, porque Dios ha hecho algo en mi vida, en mi corazón, mientras estoy teniendo un relacionamiento con Él. El rechazo tiene que ver con nuestra identidad, por lo que debemos rendirnos a lo que Dios dice que somos a través de su palabra. Dejar, por ejemplo, que Dios trabaje en mí, en ti, el sentimiento de paternidad de Dios, de que a pesar de las dificultades que hemos tenido en nuestra vida,
ya sea con hermanos, con amigos, con tu madre, con tu padre o con un tío o con un abuelo, sea quien sea, a veces un líder espiritual, sea quien sea. La verdad es que debemos mirar a Dios y entender que Él es el perfecto modelo, el perfecto referente de un padre que podemos amar y podemos aprender que Él es totalmente bondadoso, totalmente amoroso, Él es justo, Él es cercano, desea una verdadera relación. Y la verdad es que aunque no vemos aquí en este texto, deberíamos tal vez imaginar que José tenía a veces tenía probablemente algunos sentimientos desencontrados, algunos sentimientos que le dejaba triste con la situación, pero al mismo tiempo tenía esta relación con Dios que le permitía pasar por este momento tan difícil pensando: Dios me ama, Dios está conmigo, Dios está en esta situación. La perspectiva que José tenía en todo tiempo es la perspectiva divina al respecto de que yo estoy en estas situaciones, yo estoy en un trabajo que yo no sé por qué estoy aquí, yo estoy pasando por una situación muy difícil en el trabajo y no sé por qué, pero tengo la perspectiva de que Dios es un Dios amoroso, es un Dios que me está mirando, es un Dios que se importa conmigo y con la situación que estoy viviendo. Y no solo eso, Él tiene un propósito que no vemos, pero que eso va a pasar más adelante. Y que quizás vamos a entender aquí o quizás solo en la eternidad. No puedo decir nada sobre esto, pero es posible que este sentimiento de rechazo que tenemos en nuestro corazón deba ser trabajado por Dios, por Jesús. Y entonces entendamos que esto es importante para que podamos tener seguridad y podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida, porque si no, vamos a ser adultos que siempre vamos a tener inseguridad. Siempre vamos a tener en nuestro trabajo dificultad de lidiar con críticas, con situaciones que huyen a nuestro control. En tercer lugar, sobre la integridad, vamos a seguir, ¿vale? O mejor, yo voy a saltar algunos versículos, después voy a volver. El versículo 9, cuando José está respondiendo a mujer de Potifar que le estaba acosando y pidiendo para acostarse con ella, al final él dice: ¿cómo podría, en el versículo 9, cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Ya vamos a volver, ¿vale? Pero si Dios, algunos ya han hablado sobre esto aquí, si Dios no existe y si realmente esto es todo una fantasía, leyenda y no tiene, Dios realmente no existe, entonces puedo hacer mis propias reglas y actuar como mejor me parezca. Pero si existe, mi amor por este Dios guiará todas mis decisiones y todas mis elecciones deben estar orientadas a complacer a este Dios que yo sirvo. Y solo me someto a eso cuando tengo la convicción de que a pesar de las circunstancias, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Y es esta fe, esta convicción la que nos hace avanzar en situaciones no deseadas en nuestra vida, en nuestra familia, en la universidad, en los estudios, en el ambiente laboral, en cualquier situación. Es la fe en Jesús y la seguridad que Dios está escribiendo todavía nuestra historia y no ha terminado con nosotros. En cuarto lugar, sobre la integridad, los versículos 2 a 4 dice: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar
y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. La integridad nos hace ganar la confianza de quienes nos rodean. Las personas nos están vigilando todo el tiempo, nos están viendo la verdad. A veces puedes pensar, bueno, yo no soy una persona tan importante así, pero las personas te están mirando en el ambiente de trabajo, en la universidad, cómo estudias, cómo llevas tu vida, cuál es tu estilo de vida, sobre todo si eres cristiano y se dices que sigues a Cristo. Las personas quieren saber qué diferencia hace esto en tu vida. La gente quiere saber si somos dignos de confianza. Quieren saber si nuestras palabras coinciden de alguna forma con nuestra manera de vivir. Nadie va a promocionar a alguien en el trabajo, a una persona que en este puesto de trabajo ya demuestra que no es una persona de confianza. Y Potifar vio en José que actuaba de una forma increíble, recta, y así se ganó la total confianza de Potifar. Y luego, nuestra integridad, también en el versículo 3, nuestra integridad da testimonio del Dios al que servimos. ¿A quién estaba mirando Potifar? ¿Estaba mirando a Dios o estaba mirando a José? A José, ¿verdad? Él no tenía ninguna relación con Dios, pero cuando miraba a José, a sus actitudes, él comprendió que lo que hacía José era porque Dios estaba con él. O sea, su integridad testimoniaba, ¿es así? Testimoniaba, ¿es así que no? Daba testimonio, perdón. Daba testimonio al respecto de Dios. Al respecto de que sí existe un Dios y este Dios está con José, está contigo, está conmigo cuando actuamos con integridad en el trabajo. La otra cosa que veo aquí es también que una persona íntegra y fiel a Dios bendice inevitablemente al lugar donde se encuentra. El versículo 5 dice, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Es importante recordar que no tenemos el poder de traer bendición sobre un lugar. Pero si servimos a Dios, esto es algo que es algo que se nota. Si un hijo de Dios está en algún lugar, está viviendo con integridad, con fidelidad, las personas empiezan a ver que algo está pasando y realmente trae bendición al ambiente laboral. Trae bendición a la universidad donde estás, al ambiente de ocio, de entretenimiento, con tus amigos, con tu familia. ¿Dónde estás tú? Si realmente estás viviendo con integridad y en esta relación con Dios, entonces estás inevitablemente trayendo la bendición de Dios a este lugar. Otra cosa que veo aquí y podemos ver que ser íntegro significa, y vamos a ver un poco más adelante, rechazar ofertas, cosas que hieren los valores de Dios. Si seguimos el texto, dice, el versículo 6, por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mira, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme contigo,
que eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Esta fue la primera vez que la mujer de Potifar intentó, empezó a acosar a José en este sentido. Luego el versículo 10 dice que ella no ha desistido. Dice, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Y un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Mira, una persona íntegra y fiel a Dios es una persona que rechaza ofertas, cosas que hieren los valores de Dios. De hecho, lo que estamos viendo aquí, no había nadie alrededor. José era un joven, no sabemos exactamente cuántos años tenía, puede que haya pasado como 10 años ahí en esta casa. No sabemos exactamente, puede que en este momento tenía tal vez sus 27, 28 años, porque después pasó 2 años en la cárcel y era soltero. Y probablemente estaba con los hormonios así, aflorando dentro de sí. Y tal vez podría pensar, bueno, nadie me va a ver. En este momento estamos a solas en esta situación. Pero lo que pasó fue de una valentía, de un valor tan grande, porque la palabra de Dios dice que José huyó. ¿Y qué actitud? No fue como un cobarde, pero como una persona realmente honrada. Realmente, a veces, ser honesto, ser íntegro, significa huir con todas sus fuerzas. Porque cuando estamos delante de una tentación, de una situación bastante difícil como esta, ya sea, bueno, si eres una mujer soltera o si eres un hombre soltero, un chico, y te encuentras en una situación como esta, la verdad es que a veces necesitamos huir. Y necesitamos huir a pesar del perjuicio que esto puede causar. Y finalmente, quisiera hablar también de que la integridad no es una promesa de que todo vaya bien a corto y a medio plazo, porque pensamos entonces, porque José tuvo esta actitud honrada delante de Dios, pero solo delante de Dios, porque delante de las otras personas él fue acusado de ser él la persona que acosó a esta mujer. Si seguimos el texto, vamos viendo que luego la Biblia dice en el versículo 13, dice, al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, mirad, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró en la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus
manos. O sea, la integridad no es una promesa de que si yo soy íntegro a corto y medio plazo, algo va a pasar que voy a ser promovido en mi empresa o algo en este sentido. No significa necesariamente eso. Al fin y al cabo, lo que pasó con José realmente es algo que llama nuestra atención. Por el falso testimonio de la mujer de Potifar, él fue a la cárcel. Y la historia continúa igual en el sentido de que José sigue siendo íntegro. Y al final de toda esta historia, quisiera también decir que lo que pasó con José, en la vida de José, los teólogos dicen que José era como un tipo o un arquetipo de Jesús, del propio Jesús. Es decir, toda su vida apunta de alguna manera a la vida de Jesús también, porque Jesús tenía un trabajo, tenía una misión, Él se encarnó, enseñó, vivió como un hombre normal, sirvió, pero su trabajo principal, la misión de Jesús, el trabajo principal de Jesús fue morir. Él vino a la tierra para morir. Este era su principal trabajo, este era su principal labor, su principal misión, morir en nuestro lugar a causa de nuestros pecados. Hubo momentos en que los que quisieron, algunas personas quisieron ascender a Jesús como a un rey político, pero lo que Jesús hizo fue huir de esta situación antes que le hicieran rey político en la nación en la Palestina, en Israel, donde él estaba en este momento. Varias veces fue tentado, como por ejemplo en el jardín del Getsemaní, estaba tan angustiado que su instinto humano en una oración le pidió al Padre: Señor, yo sé que yo voy a pasar por algo muy difícil ahora. Antes de ser arrestado, de ser arrestado por los guardias romanos, él sintió en su corazón un fuerte agobio, una fuerte angustia en su corazón por el pecado de toda la humanidad que estaba sobre él, y por un determinado momento, tal vez una tentación que estaba pasando, habló al Padre y dijo: Señor, si posible, pasa esto de mí. Yo no quiero pasar por todo esto. Es mucho sufrimiento, es mucho dolor, es mucha dificultad que voy a tener que pasar con todo esto. Pero al final dijo: pero que se haga tu voluntad. Y al final fue lo que pasó, la voluntad de Dios. Al final Jesús fue arrestado, fue juzgado injustamente, así como José fue juzgado injustamente. Jesús sintió el mayor dolor de rechazo cuando estaba en la cruz y gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez el dolor más fuerte que un hijo puede sentir al respecto de su padre es el dolor del rechazo, del abandono. Y fue este dolor que Jesús sintió por mí y por ti, porque su trabajo era morir por nosotros. Y Él murió en la cruz. Él fue íntegro hasta su muerte. Es cierto, es correcto decir también que Él resucitó al tercer día. Él venció la muerte. O sea, el final no era no era la muerte de Jesús. El final no era que José fuera encarcelado. Después de un tiempo, él fue reconocido después de interpretar los sueños de algunos funcionarios del rey que estaban en la cárcel. Fue a interpretar el sueño del faraón, y luego al final, por su sabiduría, él fue colocado como segundo hombre de Egipto, como el primer ministro de Egipto. Él fue colocado, y al interpretar el sueño del faraón, que decía que habría 7 años de hambre, o mejor, de
de fartura, de comida en la tierra, y luego 7 años de hambre. Y entonces el faraón puso a José en el más alto rango, después, claro, del propio faraón en el gobierno. Y la verdad es que debemos pensar en toda esta historia y pensar cómo estamos viviendo en nuestro ambiente laboral, en nuestros estudios, en la universidad, en nuestra familia, si estamos realmente reflejando los valores del reino de Dios, o si estamos a veces siendo como agentes secretos y no estamos brillando la luz de Dios en nuestro ambiente laboral. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Las personas que conviven conmigo, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio pueden decir a mi respecto de que soy una persona íntegra y que por esto debo de tener algo diferente, que es justamente Dios, Jesús, el Espíritu Santo, Dios en mi vida, que me hace vivir de forma íntegra, y esta fe en Dios entonces hace con que transparezca delante de las personas que realmente hay un Dios grande que me está bendiciendo, y por esto las cosas a mi alrededor están pasando de manera diferente. ¿Qué pasaría si empezáramos a ver nuestro trabajo o mismo nuestra historia de vida desde la perspectiva de Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y pensar que tal vez nos podemos estar haciendo víctimas de nuestro origen, de nuestra familia, de la situación que vivimos, y por esto podemos dar excusas y pensar, esto pasa así porque la culpa es de mi esposa, la culpa es de mi novio, de mi novia, esto es así porque la culpa es de mi amigo, la culpa es de mi padre, la culpa es de mi madre, sea quien sea. A veces arrojamos la culpa en una persona y nos hacemos de víctima. Y la historia de José viene para nos decir que todo el sentimiento de rechazo que tenemos en nosotros, en nuestro corazón, tiene cura. Dios nos puede sanar. Dios puede trabajar en nuestros corazones y traer cura donde hay heridas que no fueron tratadas todavía. Que Dios nos ayude a vivir en integridad. Tal vez tú hayas caído en pecado en alguna situación. Tal vez has sentido el peso del pecado en su vida, en su familia, en el trabajo, en los estudios. Tal vez te sientes inseguro a causa de esto. Y Dios viene a decirte hoy, yo te puedo curar, yo te puedo sanar de todo esto. Y quiero que vivas a partir de hoy una vida íntegra delante de mí. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque hay esperanza para mí, hay esperanza para cada uno de nosotros que estamos aquí, y que tal vez podamos haber caído una y otra vez, muchas veces, Señor, y que por esto, Señor, tenemos un sentimiento en nuestro corazón de que no voy a conseguir vencer estas tentaciones, porque siempre estoy cayendo, Señor. Tal vez, Señor, queremos escucharte, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, y diciendo, sí, que te puedo hacer vencedor en la tentación, en cualquier que sea la dificultad, la debilidad que tengas en tu corazón. Yo te puedo hacer vencedor en esta situación, en tu trabajo. Si estás pasando por una situación de trabajo difícil, no deseado, Dios te está diciendo, ahí
te voy a forjar, ahí te voy a trabajar en tu corazón para que seas realmente íntegro y que puedas reflejar los valores de Dios. ¿Dónde estás? Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Somos fallos, somos pequeños, tenemos tantas y tantas áreas, Señor, débiles en nuestras vidas, pero sabemos que tú estás trabajando en ellas y sabemos que podemos salir de todo esto vencedores por tu gracia, por tu misericordia, por tu trabajo que estás haciendo en nuestras vidas, así como hizo un trabajo tan grande, Señor, en la vida de José. Y que podamos tener esta esperanza en nuestros corazones, Señor, de que tú no has terminado con nosotros y que todavía hay tantas cosas buenas para vivir y que tú nos estás preparando para ellas. Muchas gracias, Señor. Por todo eso oramos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.